la dinámica, física y química. Muy buenos días, tardes, noches, cuando estéis viendo esto. El día de hoy vamos a explicar qué son las fuerzas, qué son el peso y la masa, cuáles son las leyes de Newton y cuál es la ley de Hooke, todo lo que entra en la dinámica. Un resumen un poco por encima. La dinámica es básicamente el estudio de las fuerzas. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué tipos de fuerzas hay? ¿Cómo se miden? Etcétera. Cualquier tipo de fuerza, golpear algo, empujar algo, etcétera. Todas las fuerzas entran dentro de la dinámica, la cual, por cierto, está muy ligada a la cinemática, que es el estudio del movimiento, cosa que ya hemos visto en un vídeo que recomiendo ver, porque varios términos, como por ejemplo el MRU o la aceleración que vimos ahí, los vamos a tener que utilizar también para los ejercicios de dinámica. Vamos a ver tres cosas: lo primero y más importante, que son las fuerzas, que es el peso y que es la masa, y luego otras cosas pues no tan importantes, pero que también suelen entrar en los exámenes con frecuencia, que son las leyes de Newton, básicamente tres cosas, y la ley de Hooke, que es, bueno, una fórmula, un par de ejercicios y poco más. Comencemos con lo interesante: las fuerzas, el peso y la masa. Bien, para empezar, vamos a poner aquí esto. Esto es un cuerpo. Puedes imaginarte en tu cabeza que es lo que sea, una caja, un ladrillo, una persona, cualquier cosa que te imagines. Pero en física y química lo vamos a llamar un cuerpo, porque todo es un cuerpo. Yo soy un cuerpo, tú eres un cuerpo, tu coche es un cuerpo, tu móvil es un cuerpo, todo es un cuerpo. Cualquier objeto, cualquier cosa es un cuerpo. Una mano puede ser mi mano, la cual se puede acercar a un cuerpo y puede empujarlo. Cuando tú empujas un cuerpo, estás aplicando una fuerza. Cuando aplicas una fuerza sobre un cuerpo, este puede moverse. Si tú haces fuerza sobre alguien, eso se llama empujar, le creas un movimiento, porque se mueve, a menos que esté demasiado gordo, pero me entiendes. Cuando haces fuerza suficiente, lo mueves. Ahora supongamos que hago mucha más fuerza y se deforma, se rompe la caja o lo que sea que fuera ese cuerpo. Es básicamente una fuerza siendo aplicada de forma más fuerte. Cuando aplicas una fuerza lo suficientemente intensa sobre un cuerpo, este puede deformarse o romperse. Generalmente se usa la palabra deformar, que es más científica, pero bueno, básicamente si tú golpeas algo con la suficiente fuerza o lo empujas con la suficiente fuerza, se rompe, se deforma. Entonces, sabemos lo que es una fuerza, pero ¿cómo la definimos? Porque todos sabemos lo que es una fuerza, pero es un poco difícil dar una definición, sobre todo porque en un examen de física y química no puedes poner cualquier cosa, se suele pedir un vocabulario científico y si pones pues cualquier chorrada, aunque en teoría esté correcto, no te lo van a marcar así. Entonces, ¿cómo se define científicamente una fuerza? La definición que nos interesa es la siguiente: una fuerza es una interacción entre cuerpos que causa que se modifique el movimiento o se produzcan deformaciones. Respuesta de examen perfectamente válida. Ya tenemos una idea de qué es una fuerza, tenemos una definición y sabemos básicamente de qué estamos hablando cuando tú haces fuerza sobre algo. Ahora, ¿cómo se miden? Porque como todo, la distancia, el volumen, todo se puede medir en física y química, y las fuerzas también. La unidad para medir las fuerzas en el sistema internacional es el Newton. Se escribe con N mayúscula, no como los metros que se ponen con minúscula. Y un newton es igual a 1 kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Partido es igual a dividido entre, por si acaso no estaba claro. Entonces, eso es básicamente un newton. Y con newtons se mide la fuerza. En otras palabras, para que entiendas lo que significa esa fórmula, una fuerza de 1 newton es la fuerza necesaria para aplicar una aceleración de 1 metro partido segundo al cuadrado a un cuerpo con 1 kilogramo de masa. Es decir, que estemos un cuerpo, un lo que sea, con exactamente 1 kilogramo de masa, y si nosotros lo empujamos aplicando una fuerza de exactamente 1 newton, suponiendo que no hay alguien al otro lado haciendo fuerza contra nosotros, ese cuerpo empezaría a moverse con una aceleración de exactamente 1 metro por segundo al cuadrado. Eso es lo que significa la fórmula del Newton. Básicamente funciona así. Así es como se mide la fuerza. Por si acaso no era evidente, lo repaso. La aceleración es una magnitud que mide el aumento o la disminución de la velocidad de un cuerpo que se mueve, como explicamos en el vídeo anterior. Y la masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Pues bueno, más o menos ya sabemos qué es una fuerza y cómo se mide. Cuando nosotros aplicamos una fuerza, si nos dan un escenario en un examen en el que se aplica una fuerza sobre un cuerpo, ¿qué es lo que hay que saber? Bueno, tenemos aquí un cuerpo. Le aplicamos por el lado izquierdo una fuerza de 10 newtons y se mueve. Como dijimos, una fuerza sobre un cuerpo causa deformaciones o movimientos. Le hacemos una fuerza de 10 newtons a este cuerpo y bueno, pues se ha movido un poco.
Pero, ¿cómo podemos saber cuánto se ha movido el cuerpo y a qué velocidad? Porque si yo te empujo suavecito, te mueves poco y lento. Pero si te doy un empujón, que más que un empujón es un golpe, recorres más distancia y más rápido. Igual incluso te caes. Entonces, tiene que haber una forma de medir la distancia que recorre un cuerpo cuando se aplica una fuerza y la velocidad que tiene cuando realiza ese movimiento. Pues eso es muy fácil. La fórmula de la fuerza, donde F, fuerza, es igual a masa en kilogramos multiplicada por la aceleración en metros partido segundo al cuadrado. En la masa me apetece hacer un poquito de hincapié. Verás, para la fórmula de la fuerza hay que utilizar la masa, es decir, kilogramos o gramos, decigramos, lo que proceda. Entonces, a veces en el examen verás kilos, verás gramos y vas a pensar en peso. Te vas a equivocar. Si pones peso, así sin pensar, igual lo haces mal y te marcan mal el ejercicio. Todo cuerpo tiene una masa en kilogramos y un peso en newtons, porque el peso es una fuerza. El peso y la masa no son lo mismo. Y no, tú no pesas 50 kilos. Todo el mundo habla así, yo también, no soy físico, pero en un examen de física, no, tú no pesas 50 kilos. Me explico. La masa es la cantidad de materia que hay en un cuerpo. Es fácil, es lo que coloquialmente llamamos el peso. ¿Tú cuánto pesas? Pues yo peso 40 kilos, por ejemplo, yo peso 40 kilos. Pues en realidad eso estaría mal dicho desde una perspectiva física. Lo correcto sería yo tengo una masa de 40 kilos. El peso, por otro lado, es una fuerza. En concreto, es la fuerza con la que te atraes al suelo. Ya sabes que tú y yo no volamos. Si yo me tiro por la ventana, yo me caigo. Y tú también. Por cierto, no lo intentes. Eso es por el peso, que es una fuerza que nos atrae hacia abajo. Entonces, la masa puede ser cualquier valor en kilogramos. Pero el peso, ¿qué puede ser? Para explicártelo, imagínate uno, o mira, mejor aún, imagínate dos cuerpos diferentes. Los dos sabemos que están atraídos al suelo por una cosa que se llama gravedad. Por eso no volamos tú y yo, no flotamos. La Tierra nos atrae con su gravedad. Vamos a imaginarnos que el primer cuerpo tiene una masa de 40 kilogramos y el segundo una masa de 150. No hace falta ser físico para entender que el segundo cuerpo, el que tiene más masa, caerá al suelo más rápido. Pero ¿cuánto pesan realmente? ¿Cómo sabemos el peso? Pues muy fácil, con la fórmula del peso. P de peso igual a M por G, donde el peso son newtons, la masa son los kilogramos y la aceleración de la gravedad son metros partido segundo al cuadrado, porque es una aceleración. Entonces, el peso del primer cuerpo es 40 multiplicado por la gravedad y el peso del segundo cuerpo son 150 multiplicado por la gravedad. La gravedad de la Tierra son 9,8 metros partido segundo al cuadrado. Tendrás que memorizarlo. Entonces calculamos el peso del primer cuerpo, 40 por 9,8, y el peso del segundo cuerpo, 150 por 9,8. El primer cuerpo tiene una masa de 40 kilos y un peso de 392 newtons. Y el segundo cuerpo tiene una masa de 150 kilos y un peso de 1470 newtons. Eso es el peso. Entonces, ahora vamos a recapitular un poco para que no se nos olvide las cosas. Ya sabemos que una fuerza es una interacción que se mide en newtons. Su fórmula es F igual a M por A, fuerza igual a masa por aceleración. Y que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo, este puede deformarse, empezar a moverse o alterar su movimiento si ya tenía uno. Si alguien está corriendo y tú le empujas, no creas un movimiento porque ya se estaba moviendo, pero alteras su movimiento. Lo cambias porque su velocidad va a cambiar cuando le des el empujón. También sabemos que el peso y la masa no son lo mismo, y sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y sabemos también que la aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado. Esto es importante recordarlo. Ahora vamos a coger otro cuerpo, a ver qué más. Vamos a ponerlo sobre un suelo, porque sabemos que la gravedad lo manda para abajo, así que nos hace falta un suelo para que no desaparezca. Ahora imagínate que hay varias fuerzas, hay varias personas empujando, por un lado y por el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos cuando hay varias fuerzas sobre el mismo cuerpo? Lo que hay que hacer es calcular la fuerza neta. La fuerza neta, toda la fuerza que tenemos aquí, si cogemos la fuerza que queda al compensar las dos fuerzas, nos sale la fuerza neta. Porque no hace falta ser físico para entender que si hacemos fuerza por un lado y por el otro, las fuerzas tendrán que compensarse y la que sea más fuerte ganará. Entonces, el primer paso es sumar las fuerzas de cada lado si en un lado hay varias fuerzas.
En el lado izquierdo teníamos dos fuerzas de 10 y 3 newtons, así que sumamos y obtenemos 13 newtons de fuerza. El lado derecho solo hay una fuerza, así que no sumamos nada. Ahora, la fuerza neta es igual a la diferencia de todas las fuerzas que hemos sumado. 13 newtons menos 5 newtons. Y la fuerza neta que se está aplicando sobre este cuerpo son 8 newtons por el lado izquierdo. Ten en cuenta, quizá en el examen te pregunten ¿hacia qué dirección se moverá el cuerpo con esta fuerza? Ya que la hemos calculado, pues bueno, diremos que se moverá hacia la derecha, porque si yo te empujo desde atrás, te mueves adelante, y si te empujo desde la izquierda, te mueves a la derecha. Y como la fuerza neta que se aplica sobre este cuerpo son 8 newtons por el lado izquierdo, la respuesta a esta pregunta será que se moverá hacia la derecha. Más, ¿qué procede ahora? Ahora sobre este cuerpo se está aplicando solo una fuerza, la de los 13 newtons, nuestro empujón, ¿verdad? Pues no, hay otra fuerza que se está aplicando sobre este cuerpo. Como ya sabrás, no es lo mismo empujar algo, aplicar una fuerza, sobre un suelo mojado o húmedo, que sobre un suelo seco, arenoso, con piedras. Sobre el primero será más fácil, sientes menos resistencia, por decirlo así, del suelo. Eso es porque el suelo, cuando un cuerpo está sobre el suelo, aplica una fuerza, que se llama fuerza de rozamiento. Esto es porque cuando un cuerpo se roza con otro cuerpo, puede ser el suelo o puede ser también otra cosa contra la que te roces, contra la que te toques, se crea una contrafuerza, por decirlo de alguna manera, que se llama así, fuerza de rozamiento. Esta depende de la rugosidad del suelo, o sea, qué tan irregular es. Un suelo plano de una casa tiene muy poca rugosidad y sin embargo la grava es muy rugosa, además del peso del cuerpo que se desplaza sobre esa superficie. El peso y no la masa, porque el peso incluye también la fuerza de la gravedad. Cuanto mayor es la gravedad, más difícil será empujar algo sobre el suelo. Por eso se usa el peso y no la masa. Vamos a recapitular otra vez. Ya sabemos que una fuerza se mide en newtons, su fórmula es F igual a M por A. Cuando se aplica fuerza sobre un cuerpo, este se puede deformar, empezar a moverse o alterar su movimiento si ya tenía uno. Peso y masa no es lo mismo, el peso es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Aceleración se mide en metros partido segundo al cuadrado. Y ahora también sabemos qué es la fuerza neta y la fuerza de rozamiento. Y con esto, buenas noticias, la parte más importante del tema ya está vista. Fuerzas, pesos y masas, aparcaos. Ahora vamos a hablar de las leyes de Newton. Esto quizá te sonará. Obviamente te suena porque lo hemos estado usando un montón. La fuerza se mide en newtons. Es la unidad que hemos estado usando para medir fuerzas. En resumen, Isaac Newton era un físico que, entre otras muchas cosas, creó 3 leyes. En física, una ley de la física es básicamente una afirmación, una oración, que explica algo y que siempre se cumple. Básicamente una oración que siempre es verdad, una ley. Entonces, este individuo creó 3 leyes tan importantes que probablemente te van a pedir que te las sepas para tu examen, porque te las van a preguntar. Además de que algunas leyes tienen fórmulas que quizá tengas que utilizar. La primera ley de Newton, el principio de inercia, la cual dice tal cual lo siguiente: todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si sobre ese cuerpo no actúan fuerzas o las fuerzas que actúan se compensan. En un idioma que entiendas, si tú tienes a un cuerpo que está parado o está en MRU, teoría de la cinemática, movimiento en línea recta con una velocidad constante, si sobre ese cuerpo no aplicas ninguna fuerza o las fuerzas que aplicas se compensan, si está en reposo, se queda en reposo, no se mueve, y si está en MRU, ese MRU se queda intacto. Lo de que las fuerzas se compensan, para que lo entiendas. Si tú empiezas a empujar una caja hacia adelante, una caja que está quieta, se mueve. Sin embargo, si tú empujas esa caja con 10 newtons y viene Pepito por el otro lado para tocar las narices y la empuja con una fuerza de exactamente 10 newtons, como los dos estáis aplicando la misma fuerza por los dos lados, las fuerzas se compensan, la fuerza neta es de 0 newtons y el cuerpo sencillamente no se mueve, mantiene su estado de reposo. Segunda ley de este señor, principio fundamental de la dinámica. Esta tiene una fórmula, pero ya la hemos visto antes. Esta ley dice tal cual lo siguiente: si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, este adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza. En resumen, que si yo sobre un cuerpo hago poca fuerza, se mueve poco, y si yo hago mucha fuerza, se mueve mucho. Y ese movimiento, esa aceleración, es proporcional a los newtons que tenga la fuerza que yo le he aplicado.
En otras palabras, F igual a m por a. La fórmula que te he explicado antes, la fórmula de la fuerza, proviene de esta ley. Y la tercera ley, principio acción-reacción. Esta ley dice tal cual lo siguiente: cuando dos cuerpos interaccionan, se ejercen mutuamente fuerzas iguales y de sentidos opuestos. En otras palabras, si tú y un amigo os dais la mano y por alguna razón empezáis a empujar, os estáis ejerciendo mutuamente, es decir, los dos, fuerzas iguales, porque estáis haciendo la misma fuerza, y de sentidos opuestos, porque los dos estáis haciendo la misma fuerza, pero tú hacia él y él hacia ti. La fórmula de la acción-reacción es F12 igual a menos F21. F12 porque es la fuerza que el cuerpo 1 aplica sobre el cuerpo 2, y menos F21 porque es la fuerza que aplica el cuerpo 2 sobre el cuerpo 1, y el menos porque es negativo, es decir, porque es lo contrario, porque estás aplicando la misma fuerza pero a la dirección contraria. Y el igual es porque la fuerza que el 1 aplica sobre el 2 es igual al contrario de la fuerza que el 2 aplica sobre el 1. Se entiende más o menos, ¿no? Y oye, ya está. Eso sí, te recomiendo que intentes memorizarlas. Con que las entiendas es suficiente, pero quizá te toque un profesor un poco molesto que te pida que las escribas tal cual, así que por si acaso memorízalas, por si acaso. Y por último, la ley de Hooke, se pronuncia así, Hooke. Esto es un resorte, un muelle, normalito. Esto otro es un dinamómetro. Es un resorte especial calibrado para medir fuerzas, utilizando la fórmula de la ley de Hooke. ¿Cuál es la fórmula de esta ley? F igual a K por lo que sea eso, que ahora te lo voy a explicar. F ya lo sabemos, es una fuerza. La K es la constante de elasticidad de un muelle. Se mide en newtons partido de metro, o newtons por metro. Para que me entiendas, la constante de elasticidad, por decirlo de alguna manera, indica qué tan duro está un muelle. Sabes que hay resortes, hay muelles que son diminutos, que son muy fáciles de estirar, y otros que están más duros y que hace falta más fuerza para conseguir que se estiren. El qué tan duro o qué tan blando está un muelle, o en otras palabras, el qué tan elástico es un muelle, se mide con la constante de elasticidad, newtons partido de metros. Y esta cosa de aquí, esto es el alargamiento en metros. Te explico. Digamos que tenemos aquí un muelle. Imagínate que este muelle es un dinamómetro. L0 igual a 5 centímetros. L de longitud, porque el muelle es largo, tiene una longitud, es lo que vamos a medir. Y 0 de inicial, igual que la X0 de la cinemática. L0 es igual a longitud inicial, la del principio, con la que comienzas. Y digamos que es 5 centímetros. Ahora digamos que alargamos el muelle. El alargamiento de la longitud, ese símbolo que se llama delta, y la L, alargamiento del muelle, es igual a 5 centímetros. Es decir, que lo hemos alargado unos 5 centímetros. Y LF, longitud final, o sencillamente L a secas, es igual a 10 centímetros. Porque si al principio medía 5 y tú lo alargas otros 5, 5 más 5, 10. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de ejemplo. Cojamos este muelle. Longitud inicial 5, alargamiento 5. Longitud total 10. Digamos, este resorte, suponiendo que la constante de elasticidad es de 2,5. ¿Cuánta fuerza hemos aplicado al resorte? Esto es un ejercicio típico de examen. Fórmula de Hooke, fórmula de este señor. F igual a K por alargamiento. El alargamiento es 5, porque nos lo dan, y la constante de elasticidad es de 2,5, porque también nos la dan. Ahora dirás, pues qué fácil, 2,5 por 5 ya tengo la fuerza. Espérate un momento. Alargamiento es igual a 5 centímetros. El alargamiento tiene que estar en metros. Te va a tocar hacer un factor de conversión, ya lo siento. No puedes utilizar centímetros ni ninguna otra unidad que no sea metros para calcular la fuerza con la ley de Hooke. Esto tiene un porqué. La constante, la K, se mide en newtons por metro. Entonces no puedes meter centímetros en una fórmula donde se usan newtons por metro. Y no vas a calcular newtons por centímetro porque te rompería todo. Si operaras con centímetros directamente y hicieras 2,5 por 5, te daría mal, un resultado incorrecto. Así que usando un factor de conversión, yo me lo voy a ahorrar. 5 centímetros son 0,05 metros. Y ahora sí, 2,5 por 0,05. La fuerza sería igual a 0,125 newtons. Una fuerza muy pequeña porque un muelle con una dureza, una constante de elasticidad de 2,5, lo estiras poquito, pues hace falta muy poca fuerza.
Ahora vamos a poner otro ejemplo. Otro resorte. Es la misma imagen, pero te imaginas que es otro resorte. Inicialmente tenía una longitud de 7 centímetros. Y al aplicar una fuerza de 4 newtons se alarga otros 11 centímetros. ¿Cuál es la constante de elasticidad, la K, y cuánto medirá el muelle estirado? Fórmula: F igual a K por alargamiento. Tenemos la fuerza, que son 4 newtons, y el alargamiento, que son 11 centímetros. Lo pasamos a metros, 0,11 metros. Y ahora nos queda aquí una ecuación de primer grado que vamos a despejar con facilidad. Movemos la incógnita, la K, a la izquierda, y los 4 newtons pasan a la derecha. La K estaba multiplicando, así que como la intercambiamos con los 4 newtons, pasan dividiendo. 4 newtons entre 0,11 metros, nos podemos olvidar de las unidades. 4 entre 0,11, con calculadora debería dar aproximadamente 36,36. Así que la constante de elasticidad de este resorte son 36,36. Y luego, como extra, el ejercicio nos pedía cuánto medirá en total. Es una suma: longitud inicial más alargamiento, 18 centímetros. Y ahora digamos una cosa. En los ejercicios de examen, en el mismo ejercicio hay varios apartados, el A, el B, el C. Digamos que este ejercicio tiene un apartado B que dice: ¿y cuál será el alargamiento si aplicamos una fuerza de 8 newtons? Tenemos esta fórmula. La fuerza son 8 newtons, pero no tenemos ni la constante ni el alargamiento. No se puede hacer la ecuación, dirás. Ya, pero es que hay una cosa. Es un apartado diferente del mismo ejercicio. Es decir, que hablamos del mismo muelle. Un muelle que tiene una constante de elasticidad. Constante, la palabra en sí significa que no cambia. La constante nos dice qué tan duro está el muelle. Y como estamos en el mismo ejercicio y el mismo muelle, es la misma dureza. Y la hemos calculado antes, así que no te rompas la cabeza intentando calcularla otra vez. La constante ya sabemos que son 36,36 newtons partido metros. Ahora solo nos falta el alargamiento, y ahora sí es una ecuación de primer grado que podemos resolver. 8 partido 36,36, que nos daría aproximadamente 0,22 metros, 22 centímetros. Y con eso este ejercicio está resuelto, lo cual está bien, y la teoría que necesitamos saber para probar ya está dada, lo cual está incluso mejor. Así que bueno, cualquier duda me podéis preguntar. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Cuídate, bendiciones, mucha suerte con tus exámenes. Buen día, tarde, noche cuando hayas visto esto. Un saludo y adiós.